El tema que vamos a estudiar hoy es básicamente lo que puse como título en el libro que estoy escribiendo. El título es Apocalipsis 2050. No como una fecha fija, sino como una proyección, como una visión hacia el futuro, sin establecer, por supuesto, ninguna fecha fija. Alrededor de una pregunta que salió de mi corazón: ¿es la globalización la bestia del Apocalipsis? Esto, así como lo estamos viendo, Apocalipsis 2050, y esa pregunta que acabo de hacer, ¿es la globalización la bestia del Apocalipsis? Parecería algo rápido, sencillo de abordar, pero más bien cuando empezamos a darle respuesta a cada detalle que nos lleva a este escenario, surgen más y más preguntas. Leer el Apocalipsis en clave, como lo acabo de decir, en clave 2050, así le voy a llamar, o código 2050, es empezar por reconocer que la iglesia del primer siglo no revivió, perdón, no recibió un rompecabezas. La iglesia del primer siglo no recibió un documento esotérico, ¿no? Sino que la iglesia del primer siglo, de parte de Juan, inspirado por el Espíritu Santo, recibió un manual de perseverancia. Juan no nos está invitando a adivinar fechas, nos está invitando a adorar al Cordero en medio de todos los sistemas que están saliendo, que se están formando desde el momento en que él empezó a escribir este documento. Y en medio de los sistemas, en medio de las persecuciones, en medio de todo, Juan nos llama a nosotros a adorar. A los que se están incorporando por primera vez a un estudio conmigo, me refiero no a los que están acá en la clase, sino a los que me están escuchando en YouTube. Si usted desea tener un estudio del Apocalipsis solamente del libro como tal, tengo en el listado en mi canal, de hecho, todas las enseñanzas de capítulo por capítulo para que pueda ir y disfrutarlo ahí. Pero esto que estamos haciendo hoy, esto que estoy iniciando hoy, que le he llamado Apocalipsis 2050, que vamos a ir desarrollándolo en conjunto, entre todos, además de ir escribiendo yo un libro que espero poder dejarlo como legado, si Dios me lo permite, para las generaciones que vengan. Es la forma en que el Señor puso en mi corazón desarrollar el tema de una manera no solo bíblica, sino de una manera científica. Así que, mis hermanos, no vamos a venir con una mente especulativa, sino que vamos a venir con una mente o con un corazón dispuesto a aprender. De hecho, Jesús mismo nos recuerda a nosotros en Mateo capítulo 24, en el verso 36, nos recuerda que nadie sabe ni el día ni la hora. Y eso tenemos que tenerlo claro. Claro, esto no significa que Él, Jesús, siendo Dios, estuviera ignorando el tiempo de su venida, no, jamás. Sino que Él está usando una figura de las bodas judías para que nosotros podamos entender la sobriedad con la cual tenemos que abordar los temas y no meternos en especulación, mucho menos en sensacionalismo, o empezar a predicar a través de la opinión. Cuando él utiliza esta figura de que nadie sabe la hora ni el día, lo que el Señor está enseñando es que cuando se realizaban las bodas judías, cuando el novio se comprometía, cuando ya el novio ponía su palabra y el padre ponía su palabra para casarse con la joven, el novio se iba a la casa del padre y empezaba a preparar un lugar para la esposa, una casa donde su esposa iba a vivir. Pero el novio no decidía ni la hora ni el día en que iba a ir a buscar a su prometida para casarse con ella. Era su padre quien lo decidía.
El padre determinaba cuándo estaba todo listo y entonces venía y le decía al novio, ahora sí vaya, busque a la novia. Entonces, con ese trasfondo cultural, el Señor Jesucristo nos está enseñando a nosotros que la venida está determinada solamente y exclusivamente por la autoridad del Padre. ¿Qué hace esto? O sea, ¿qué produce esto en nosotros? Produce que nosotros no caigamos en especulaciones humanas. Entonces, una vez dicho esto, vamos a abordar la pregunta con la cual inicia este, mi obra literaria. ¿Es la globalización la bestia del apocalipsis? Bueno, no busco, mis hermanos y mis hermanas, no busco tener un titular sensacionalista. No, no, esa no es mi idea. Ya tenemos mucha gente, ya tenemos mucha gente especulando y atrayendo a través de títulos sensacionalistas. No, no. Lo que busco es que tengamos un discernimiento, que podamos observar qué rasgos del poder global, especialmente el poder global contemporáneo, se repiten y se amplifican en nuestro tiempo. Se repiten, me refiero, de la antigüedad, cuando Juan escribió, y cómo se amplifica en nuestros tiempos. Entonces vamos a poder ver en el paso de estos patrones que estamos estudiando, vamos a poder ver cómo la escritura nos denuncia a nosotros desde los tiempos de Babel, pasando por supuesto por Babilonia, donde Babilonia representaba el poder económico, de ahí que se habla tanto de las riquezas de Babilonia, pasando por Media y Persia, donde los medopersas conquistan Babilonia y estos tienen una figura de poder, de fuerza, de conquista militar. Después vamos a ir viendo cómo todo va cuadrando hasta nuestra fecha, pasando por lo que fue el dominio de Grecia, que Grecia representa lo que es las ideologías, la filosofía, la psicología, los ideales de las personas, eso representa Grecia, el sistema cultural y también, por supuesto, Roma. Roma como el poder religioso, aunque Roma con la bota del soldado o con la sandalia del soldado podría ser, conquistaba paso a paso terrenos y grandes territorios, no significa, mis hermanos, que Roma represente la militarización, sino que eso lo hacen los medopersas. Eso es lo que Daniel nos enseña a nosotros. Esas son las profecías de Daniel que las estaremos abordando, estaremos jalando los textos en manera ordenada o en manera desordenada. Cuando digo desordenada es que muchas veces no vamos a estar estudiando de manera cronológica, sino que vamos a estar jalando los textos para poder tener una idea de lo que significa la globalización ahora y lo que significaba la globalización antes. Porque la globalización, mis hermanos y mis hermanas, no aparece de repente. Así que jamás el anticristo tampoco va a aparecer de repente. La globalización básicamente es una plataforma previa y así como el Señor Jesucristo fue precedido por las profecías y fue precedido por los cumplimientos, el enemigo que todo lo imita, distorsiona todo lo que es del Señor y construye su propio escenario. Daniel es la antesala de todo lo que nosotros vamos a leer en el Apocalipsis. Cuando todas las cosas suceden alrededor de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, lo que nosotros estamos viendo es una globalización progresiva en estos imperios. Hoy nosotros estamos en un ciclo que se repite. Nos vamos acercando al cumplimiento final. El problema es que cuando se estudia el Apocalipsis sin utilizar estas herramientas del contexto histórico, cuando no se utilizan estas herramientas
que el Señor nos deja de las profecías antes de los tiempos finales, que son los que estamos viviendo, entonces nosotros vamos a tener simplemente una enseñanza muy suave, muy raquítica, y vamos a tener interpretaciones totalmente ajenas a la verdadera conducta profética de los libros. Y cuando digo de los libros, me estoy refiriendo a todos los libros que apuntan hacia el Apocalipsis. Entonces, vamos a ir avanzando en dos vías. Y de verdad que me motiva mucho verlos a todos, porque sé que si se concentran y si se mantienen en el paso de lo que vamos a hacer, van a tener no solamente conocimiento, sino que van a tener sabiduría. Sabiduría en la exégesis fiel del texto. Van a aprender a leer sin especulación, como lo dije, sin sensacionalismo, sin opinión y sin manipulación. Van a tener un análisis sobrio del presente, a la vez un análisis histórico, cultural, geográfico, militar y religioso. Entonces, al cruzar los tiempos, vamos a empezar a ver que la bestia no es solamente un tirano, aunque hay tiranos, los cuales fueron definidos como bestias dentro de la historia bíblica. Pero la bestia en sí es todo un entramado económico, toda una orquesta militar, todo un sistema ideológico, pseudo religioso, que se va moldeando y el creyente, básicamente, la humanidad, por supuesto, pero también el creyente, que es al que el enemigo quiere engañar. El enemigo no le puede robar la salvación al que ha sido redimido, pero le puede robar la forma de adorar, la forma de esperar al Cristo. Entonces, cuando nosotros vemos todo este entramado que va moldeando todo lo que es la plataforma para la globalización y con esta globalización entronar al anticristo, que viene de muchos anticristos, porque el mismo Juan empezó a mencionar los anticristos desde que él escribió en sus epístolas, cuando él hablaba que ya los anticristos se movían en ese momento. Porque el anticristo es una forma de pensar, aunque después va a agarrar una forma física en un individuo. Pero esa forma de pensar que va a ir anticristo, y cuando digo anticristo es de forma contraria a Cristo, porque lo que Dios quiere es que tengamos la mente de Cristo, y el enemigo quiere que no tengamos la mente de Cristo, sino su mente. Entonces, cuando la persona desarrolla esa manera de pensar sin tener la información total, completa, sin un análisis teológico, histórico y científico de lo que nosotros estamos viendo en este momento, entonces la persona va a empezar a pensar, el individuo, el lector del Apocalipsis va a empezar a pensar de una manera distorsionada, y ese es el sello en la frente. Una vez que pensamos mal, actuamos mal. Una vez que pensamos mal, adoramos mal. Entonces, esa acción es el sello en la mano. Pensar y accionar mal. Porque si la marca se limitara a un dispositivo, de hecho no se limita a un dispositivo, no se limita a un chip, aunque puede servirse de ellos, aunque los dispositivos y los chips podrían ser parte de la globalización del sistema, de este entramado de control, es básicamente es robar la lealtad en la mente que se le debe a Dios para ponérsela hacia el enemigo. Entonces, cuando vamos a ir estudiando y desarrollando esto que estoy explicando, vamos a ir incluyendo en cada sección, en cada capítulo, y no digo capítulo solo del Apocalipsis, sino en cada capítulo que vamos a ir desarrollando de el libro que estoy escribiendo, vamos a ir incluyendo un dossier después de cada estudio. Y esto le vamos a llamar
dossier 2050 de la mano al título con el cual voy a hacer la portada del libro, que es Apocalipsis 2050. ¿Por qué la fecha? La fecha no es que le estoy poniendo fecha porque ya dijimos que solo el Padre sabe la fecha y dijimos en el contexto que se estaba hablando esto, sino porque estamos poniendo una proyección sin fecha fija. Es un lente que nos va a ayudar a mirar hacia adelante mientras estudiamos en retrospectiva. Vemos hacia adelante y vemos en retrospectiva. Y el dossier 2050, que es el título que le estoy dando a la forma científica en que la vamos a estudiar, déjeme explicarle qué es dossier primero para que no se quede ahí la nebulosa. ¿Qué está diciendo el pastor? Un dossier es un término que viene del francés. Significa literalmente carpeta o archivo, eso significa dossier. Pero en el sentido amplio que estamos estudiándolo en este momento, lo vamos a usar para describir todo el conjunto organizado de los documentos, de las notas, de los materiales que reúnen toda la información sobre este tema de las revelaciones. Entonces, cuando estoy diciendo que vamos a enfocarnos en cada sección, en cada capítulo, para presentar un dossier o agarrarnos de un dossier al cual le llamamos dossier 2050, lo que estamos diciendo es que en cada sección del estudio bíblico, de manera paralela, vamos a ir tomando símbolos del texto, vamos a ir analizándolos a la luz de la historia, vamos a estudiar la geopolítica, la ciencia, la tecnología y la cultura actual en relación a lo que se dio cuando se le escribió a las 7 iglesias. Así que, volviendo y aclarando, no es una profecía con fecha, mis hermanos y mis hermanas, sino que es una proyección prudente hacia adelante. ¿Para qué hacemos eso? Para entender ciertas figuras del Apocalipsis que pueden tener paralelos o tienen paralelos anticipando nuestro tiempo. Entonces, esta herramienta pedagógica, este dossier al cual le puse fecha 2050, va a trasladarlos a ustedes como oyentes y va a trasladar a los lectores que adquieran la obra que estoy escribiendo a la mente de Juan, en el contexto en el cual Juan está escribiendo. Y luego entonces nos va a llevar tanto a los oyentes como a los lectores, nos va a llevar a todos nosotros a poder ver los símbolos y cómo resuenan en la globalización, donde vamos a observar la inteligencia artificial, los sistemas militares y la economía mundial la vamos a observar alrededor de lo que estamos estudiando. O sea, el dossier no es parte del texto bíblico. Esto es importante que lo tengamos claro. Solamente es un recurso complementario de la perspectiva contemporánea en la cual estamos estudiando. Es como tomar una carpeta para análisis. Es abrir una exégesis profunda para ayudarnos a discernir de una manera correcta, sin sensacionalismo. Ahora estamos hablando de la globalización. Esta es una palabra muy, muy importante para determinarla. De hecho, empezamos preguntando si la globalización es parte de lo que le va a dar al anticristo la plataforma o entronar al anticristo. Entonces, ¿qué es la globalización, pastor? Porque yo necesito estar claro en lo que estoy estudiando, porque sí, me interesa mucho el estudio que está presentando. De hecho, pastor, en este momento, pues me atrae la forma en que lo estamos estudiando, pero defíname entonces globalización, porque yo debo definir los términos que estoy utilizando para que podamos estudiar de una manera sistemática, inteligente, ordenada y que nos lleve a la sabiduría. Entonces la globalización, mis hermanos, no es solo un comercio internacional, como se le ha querido enseñar a las personas,
sino que la globalización es un sistema de integración total de muchos sistemas económicos, de muchos sistemas políticos, escuche que estoy utilizando la palabra plural, de muchos sistemas culturales, tecnológicos y militares, haciendo con esto un tejido mundial donde todas las decisiones afectan a toda la humanidad. El Apocalipsis, mis hermanos, es escrito para las iglesias, para que las iglesias entiendan en una forma de clave, en una forma de código que no entendían los que perseguían a la iglesia en su momento en el siglo primero. Pero el Apocalipsis nos está mostrando a nosotros también, mis hermanos, que la persecución, el control y la esclavitud no es solo para la iglesia. La iglesia es parte de toda la humanidad que está siendo perseguida, que está siendo dominada, que está siendo sometida. Entonces, para yo entender esto de forma clara, debo de comprender que la globalización es aquello que va a llevar a toda la humanidad a rendirle tributo al anticristo. Y eso incluye a algunos creyentes. Entonces, en la Biblia, cada vez que nosotros estudiamos y vemos una concentración de poder, donde abarca a pueblos, lenguas y naciones, eso es un sistema global. Por eso se llama globalización. Por ejemplo, Babel, si se va al texto de Génesis 11, no lo voy a leer, por supuesto, por cuestión de tiempo, y para que al final de cuentas esta narrativa no tome mucho contenido dentro de las páginas del libro, pero en Génesis 11 nos está hablando a nosotros que había un solo idioma, según lo que se está escribiendo ahí, aunque no se hablaba un solo idioma, lo explicaré después, pero básicamente era la idea de un solo proyecto, de una idea central, de un solo norte, de un solo propósito. Eso es lo que nos habla a nosotros alrededor de la Torre de Babel. Pero una vez que Babilonia se desarrolla en Daniel, en los capítulos 2 de Daniel, en el capítulo 7 y en el Apocalipsis 17, y lo puede leer esos paralelos. El imperio se somete a culturas y crea una uniformidad con esas culturas. Al final, después de que ya todo eso ha sido sincretizado, porque algo interesante es que cuando un imperio conquista a otro, o cuando un poder conquista a otro, hay una conquista de poder, de militar, hay una conquista armamentista, hay una conquista económica, pero resulta que el conquistador es conquistado también. El conquistador es conquistado de manera cultural, porque empieza a integrarse con el pueblo que ha conquistado y empieza a haber una simbiosis, un sincretismo, una forma en que el uno absorbe del otro y ahí es donde inicia lo que es el proceso de globalización. Por eso es que Roma es tan importante al principio y es tan importante al final, porque Roma era el poder que exigía adoración absoluta en lo político y lo religioso. Entonces Roma se convierte en la esencia de la bestia. Y cuando leemos el libro de Revelaciones, el Apocalipsis, está hablando de una bestia que tiene autoridad sobre toda tribu, toda lengua y toda nación. Eso es justamente al final de los tiempos, el sistema mundial que se va a globalizar para demandarle lealtad para el anticristo. Para hablar un poco más de la globalización, o sea, vea que no hemos ni siquiera abierto, pero ni la primera página del libro del Apocalipsis, apenas estamos sentando bases. Y no sé si voy a terminarlas en esta clase o en la siguiente, pero necesito sentar bases y después vamos a ir estudiando poco a poco cada uno de los versos y cada uno de los capítulos. Pero cuando analizamos la globalización en cumplimientos proféticos, por ejemplo, si yo me voy hacia atrás, veo en retrospectiva, veo hacia Daniel. Daniel me está escribiendo a mí sobre las diferentes bestias que él identificó. Y la he repetido bastante, pero la voy a volver a decir. Me habló de Babel, sistema económico.
Me habló de Medo-Persia, sistema militar. Me habló de Grecia, sistema de cultura, de ideología, filosofía, psicología. Me habló también de Roma como el imperio pseudo religioso que sometía a todas las naciones. Entonces eso yo lo tomo, lo traigo hacia nuestro tiempo, empiezo a analizarlo a la luz de lo que ya está pasando, de lo que ha pasado desde aquel siglo primero hasta ahora en el siglo XXI, y me proyecto hacia el frente y puse una fecha como para tener un norte, 2050. Entonces podemos ver esto mismo repetido en naciones, en bloques, como la ONU, como la OTAN, como el BRICS, que están creando sistemas que sobrepasan las soberanías nacionales. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Están creando cosas, están haciendo cosas que no se limitan a que un pueblo en sí se sujete y se someta a ese control, sino que cede la soberanía de manera que se extiende por todo el mundo, se ponen reglas definidas para que cada uno de los países siga las instrucciones de un grupo o de una unión o de una alianza. Entonces, en el sistema militar se controlan las naciones, que es es el movimiento geopolítico que se está dando en este momento. Se está dando un movimiento geopolítico silencioso donde muchas naciones que usualmente levantaban la bandera y gritaban, están calladas. Porque pasa del control de una sola nación para poder controlar a todas las naciones. Por el poder de la bota militar y por el poder económico. Están naciendo mercados interconectados entre países de izquierda y países de derecha, donde la crisis de un país es el beneficio de otros. Y el ejemplo que podemos ver nosotros, o mejor dicho, el ensayo o el tubo de ensayo que se hizo fue la pandemia. Ahí pudimos ver cómo se pusieron de acuerdo las naciones alrededor de un sistema de salud. Y de ahí que tengo que escribir un libro más que poner los audios. ¿Por qué? Porque el libro usted lo compra, lo guarda y no se lo van a poder borrar. Usted lo puede utilizar en cualquier momento. Pero lo que esté en la nube, lo que esté en la red, lo van a poder censurar en cualquier momento. Entonces, mis hermanos, este sistema interconectado, donde se crean crisis mundiales, lo único que tiene como fin es controlar a toda la humanidad. Ese es el gran error que se ha tenido durante mucho tiempo, que se piensa que en los últimos tiempos es la persecución de la iglesia. No, 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 no. Sí, la iglesia va a ser perseguida, pero como parte de la humanidad también. ¿Y cómo se está estableciendo los sistemas para perseguir? ¿Cómo se está estableciendo las herramientas para controlar? La tecnología es una de las cosas que en este momento nosotros estamos viendo que está avanzando a una velocidad de años luz. Estamos viendo cómo la inteligencia artificial, lo que es el Big Data es toda la información que se está obteniendo y gratis, por cierto, a través de Facebook, a través de Instagram, a través de TikTok. Toda la humanidad está alimentando el Big Data. Toda la humanidad está alimentando el cerebro artificial. Mientras tanto, se está construyendo el cuerpo de ese cerebro artificial que es la robótica. Entonces, la tecnología, a través de la inteligencia artificial, a través de absorber por medio del Big Data, genera también una vigilancia alterna para crear una ilusión de omnipresencia, una ilusión de omnisciencia. Y eso es tomar los atributos de Dios y falsificarlos. Usted y yo estamos hablando aquí en cualquier momento. Usted pone su teléfono ahí y empieza usted a decir, bueno, es que qué ganas de comprar una silla.
una silla de madera, una silla que me sirva para el comedor. Sin que usted lo busque en su teléfono, va a empezar a salir la información sobre la silla. Ya lo dijo. Y como lo dijo, el teléfono lo capturó, lo envió al Big Data y lo conectó y usted empieza a recibir y usted dice, mira qué casualidad. No es casualidad. Es el atributo de Dios falsificado tratando de hacerse parecer a Dios, que es lo que quiso desde el principio el enemigo ponerle en la mente al hombre, que sea igual a Dios. Entonces, todo esto funcionando en esa narrativa global necesita ser dirigido de una forma en la cual se controle al ser humano en la totalidad de su pensamiento y en la totalidad de su sentir. Entonces, ahí es donde se unifica el pensamiento, que sería sellar la mente, unificar los valores, llamarle a lo bueno malo y a lo malo bueno, bajo valores de estándar humano, desechando la revelación del Señor. Y ese es el sistema cultural y religioso que está creciendo. Dentro de nuestros estudios, como le dije, en el dossier 2050, que es lo que vamos a analizar, a esto que le llamamos globalización, vamos a entender que esto que estamos viendo es la plataforma previa antes de la manifestación plena de la bestia. Y como les dije hace un rato, así como Jesucristo fue precedido por profecías, por preparativos, asimismo el anticristo está copiando exactamente lo que nuestro Señor hizo antes de venir. Porque la globalización no es en sí mismo el fin. La globalización es para llegar y llevar al cumplimiento profético. Está creando las condiciones para que haya un solo poder central y para que haya un solo pensamiento que controle al ser humano en su mente y en su acción. El sello en la mente, en la frente, y el sello en la mano derecha. Eso es el Babel moderno, mis hermanos. Ese es el intento humano de volver a unificar a aquella gente que quería llegar a Dios a través de una torre. Pero en la narrativa del Apocalipsis se convierte en la plataforma donde la bestia va a ser entronizada para que después entonces reciba la adoración de los seres humanos. Va a querer engañar, inclusive si es posible, a los creyentes. De ahí la necesidad de llevarse a su pueblo, de arrebatar a su pueblo, no por la persecución, no por los crímenes, porque al final de cuentas, mis hermanos y mis hermanas, va a haber una falsa paz que va a entronar al anticristo y a través de eso es que la gente va a decir, a este es al que queremos. Ya la gente está cansada, y no solo estoy hablando de creyentes, estoy hablando del mundo. La humanidad está cansada de los crímenes, de los sicariatos, de las drogas, de todo lo que es la venta de seres humanos, de la prostitución, de la venta de órganos, de la esclavización moderna. Entonces cuando sale alguien y dice, voy a erradicar las drogas, voy a erradicar los carteles, vamos a meter a la gente en prisiones grandes, prisiones de las cuales nunca van a salir. Les vamos a hacer, a cambiar las leyes para que estas personas no salgan, no cumplan solo 2, 3 años, sino que si le metemos 50 y entraron de 20, salieron de 70 o no salieron. Eso es atractivo, mis hermanos y mis hermanas. Es atractivo para el ser humano que está cansado, que ya no quiere más eso. Entonces, sin tomar la Biblia para traer esperanza a la humanidad, se trae un sistema narrativo, un sistema de entronamiento, un sistema moderno de Babel, un sistema de globalización para que la gente diga, yo quiero a este, aunque sea un dictador. El mismo ser humano, la misma gente va a entronar a los dictadores porque ya no va a haber ideas comunistas ni ideas democráticas, sino que va a haber básicamente democracias
dictatoriales. ¿Qué significa eso? Que el mismo ser humano escoge, como hizo Israel en su tiempo, cuando dijo queremos tener un rey como las demás naciones. Entonces Dios le dice a través de Samuel, le dice, pero los van a someter, les van a quitar el dinero, les van a quitar a sus hijos, los van a mandar a pelear en las guerras, van a agarrar a las mujeres como sirvientas, no importa, nosotros queremos eso. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, hay textos que empiezan a cobrar sentido a la hora que estudiamos desde la experiencia del dossier científico que vamos a usar, porque no tiene nada de malo estudiar todos los elementos de la historia, desde la creación hasta el establecimiento de los imperios, las persecuciones, para poder tener claridad en el texto bíblico. Entonces vea los textos claves que voy a arrojar de manera rápida, después los estudiaremos. Apocalipsis 13, versos 7 al 8. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron, escuche esta parte, todos los moradores de la tierra. ¿Qué es lo que está describiendo este texto? Está describiendo un poder global. Está describiendo un poder que trasciende fronteras. Está usando la frase toda tribu, pueblo, lengua y nación, que es la marca justamente de un sistema mundial centralizado. No voy a profundizar más en esto. Voy a leer otro texto, porque lo haré después, conforme vayamos avanzando y conforme vayamos escribiendo, entonces vamos a ir tomando una idea que Dios me permita dejar un legado, Dios me permita dejar un documento para que ustedes lo usen o generaciones lo usen. Y que no se los puedan borrar, que nadie pueda venir y decir, lo quitamos de la nube, se los borramos de un canal, se los borramos de donde estaba siendo compartido por todo el mundo. No, que quede el documento ahí. Apocalipsis 17:13. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. ¿Qué estamos viendo ahí? Estamos viendo un sistema globalizado preparando la mesa para que múltiples reinos sean su soberanía, sean la autoridad a una autoridad común. O sea, lo que estamos viendo aquí es algo muy similar a tratados internacionales, a bloques económicos y a políticas supranacionales. Eso es lo que se está viendo en este texto. Apocalipsis 18:3. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido a costa del poder de sus lujos sensuales. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Estamos viendo una economía mundial interconectada, donde el comercio global se está convirtiendo en el vehículo de la corrupción, en el vehículo del engaño espiritual y en el vehículo del dominio material. En Apocalipsis 11, versos 9 y 10. Dice así, y todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Aquí hay una visión de la comunicación global instantánea. Usted ve que hay unos aviones que están llegando a las costas de Venezuela. Usted está viendo unos buques que están llegando a las costas de Venezuela y ahí lo tiene usted inmediato en su teléfono. No es como antes, que usted tenía que esperar a las 6 de la tarde, a las 6 de la mañana para que hubiera un noticiero. Usted lo ve en el momento que usted quiera. Esto, mis hermanos, es comunicación global instantánea. Lo que Juan ve como algo imposible para esa época, hoy nosotros lo entendemos como algo posible. Una interconexión digital, una interconexión mediática, mis hermanos. Lo que para ellos era incomprensible
y él lo presenta en el Apocalipsis, nosotros lo vemos claramente. Él tenía que utilizar ciertas figuras para poder decir, eso es lo que yo estoy viendo. Veámoslo en el capítulo 14, versos 6 y 7. Vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo, y los moradores de la tierra y toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Qué es lo que está viendo él? Que aún en medio del avance global, aún en medio de la maldad, hay un contrapunto global en el cual el evangelio se está metiendo y está predicando también con alcance mundial. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo es eso? O sea, que la misma herramienta que el enemigo usa para enseñar a la gente, la misma herramienta que el enemigo usa, la utiliza el creyente para mandar el mensaje del evangelio. Por supuesto, mis hermanos. De la misma manera que se paran un montón de falsos profetas pseudo religiosos a predicar, también hay predicadores o habemos predicadores que vamos a dar un mensaje correcto y por esos mismos canales está llegando. Así que mis hermanos y mis hermanas, esto que estamos estudiando como una conexión al 2050, ya dije, no es una fecha que estoy dando determinada, sino una forma visionaria de poner nuestra mente hacia el frente. Y cada vez que estudiamos el libro de Revelaciones y vamos hacia atrás, mantengamos una mirada hacia el frente, a lo que viene. Los textos, mis hermanos y mis hermanas, nos están enseñando entonces, según lo que acabo de presentarles, globalización política, que sería el poder central de todas las naciones. Globalización económica, que sería el comercio interdependiente entre las naciones, y una lujuria material. Por eso se están metiendo en Latinoamérica. Por eso bombardearon donde bombardearon allá en el Medio Oriente. Porque hay una lujuria material, una lujuria, estoy utilizando estas palabras como para poder enfatizar, una lujuria por obtener los beneficios económicos, como en este caso las tierras raras. ¿Qué son las tierras raras? Las tierras raras son elementos de la tabla periódica que se encuentran en las minas, y uno de los países que tiene, por ejemplo, la mayor cantidad de elementos de la tabla periódica en sus tierras, que es para producir todo lo necesario para desarrollar la inteligencia artificial, para desarrollar las bombas nucleares, para desarrollar los satélites, para desarrollar prácticamente todo, uno de esos países rico en esos elementos es Venezuela. Entonces esta forma de absorber, de atacar, va detrás de estas riquezas. Después la globalización cultural mediática es esa de la comunicación simultánea, la manipulación global, el engaño hacia las personas. Y la gente le gusta ser engañada. Prefiere más creer en lo que el hombre dice que en lo que Dios dice. Por eso la globalización espiritual va a ser una adoración impuesta y va a ser contraria al Evangelio. Totalmente contraria. Esa es la vista previa que estamos teniendo. Esto es lo que nos estamos planteando nosotros para estudiar, que la globalización no es un fin, sino que es la plataforma sobre la cual las profecías se van a acelerar. Entonces, dicho esto, mis hermanos, esta introducción larga, esta introducción que tal vez a algunos les puede haber parecido aburrida, les digo, mis hermanos, que nos va a ayudar a leer sin miedo y sin prisa. Tenemos que ver que el cordero que fue inmolado es el que reina aún en medio de este caos, y que su victoria no está definida por el final, está definida por el principio. ¿Cómo, pastor? No comprendo. La gente está concentrada en el final, pero Dios no definió en el final nada. Dios lo definió en el principio. Dios dijo que antes de la fundación del mundo ya Él había escogido y había determinado el destino de muchas personas y de todo.
Antes de que el mundo fuese, ya Dios tenía todo planeado y planteado. Y con esta idea, mis hermanos, con esto que acabo de decir, que lo que Dios determinó no está en el final, sino está en el principio, esa idea está resumida en lo que Juan dice en el capítulo 1 de su evangelio, que en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Y todo lo que ha sido hecho por él fue hecho. Y lo está enviando, o básicamente nos está enviando el mismo Juan que escribe el Apocalipsis, nos está enviando al puro principio, allá al Génesis, donde Dios dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y según nuestra semejanza. Y esa misma idea es con la que comienza justamente el propósito del libro de Revelaciones. Cuando usted abre el capítulo 1, en el verso 1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. Subraye eso, por favor. A sus siervos. Los demás no lo van a entender. Entonces, una de las cosas que yo tengo que empezar a estudiar es quién es un siervo, qué es ser un siervo, porque para ellos es la revelación, para estas personas es la revelación. Entonces, si Dios dio la revelación de Jesucristo, ¿y qué es la revelación de Jesucristo? Que sepamos quién es Jesús. No, no, eso es más que eso. La revelación de Jesucristo que Dios dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Entonces esta palabra pronto no es pronto de conteo en cuanto a minutos o segundos, sino la inminencia, o sea, las cosas que son inminentes que sucedan. No va a escaparse absolutamente nada de la profecía bíblica, sino que todo va a tener un cumplimiento tal y cual Dios lo dijo. Entonces dice, la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios, que ha dado testimonio de la palabra de Dios. ¿Cuál es el testimonio de Juan? Lo que Dios dijo. ¿Cuál es el testimonio de la globalización? Lo que el hombre dice. ¿Cuál es el testimonio de Juan? Lo que Dios profetizó que va a pasar. ¿Cuál es el testimonio de la globalización? Lo que el hombre dice que está construyendo, como en Babilonia. Y el testimonio que dio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. ¿Quién vio eso? Juan. Y eso genera, mis hermanos y mis hermanas, una bienaventuranza triple. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas porque el tiempo está cerca. Este último libro de la Biblia, Apocalipsis, Revelaciones, lo dije claramente y lo voy a repetir las veces que sea necesario, no está diseñado para asustar a la iglesia. No está diseñado para traer terror. Está diseñado para revelar a Cristo en medio de la tribulación. Esta iglesia del primer siglo, mis hermanos, estaba enfrentando las prisiones, las presiones del imperio, estaba siendo excluida socialmente, estaba siendo amenazada de muerte y asesinada también. Y en ese ambiente en ese ambiente que se escribe el Apocalipsis. El Apocalipsis se escribe como un código de esperanza. Es un lenguaje simbólico que única y exclusivamente los redimidos podían comprender. Claro, los perseguidores se confundían. Entonces Juan recibe esta revelación, está exiliado en la isla de Patmos, él no está en un lugar cómodo, no intenta asustar a los fieles, no quiere aumentar la membresía, no quiere poner triste a nadie, como hoy ocurre en la mayoría de los lugares, mis hermanos. La fecha de lo que está ocurriendo ahí en el siglo primero, o sea, cuando estudiamos esas fechas, cuando Juan ya por cierto era anciano,
Si nosotros vemos el tiempo que pasó desde que él inició, allá a sus veintitantos años, 21 años si no me equivoco, hasta la edad que tenía en ese momento, hasta la edad que tenía donde iba a morir en Éfeso de manera natural, no fue asesinado como los otros. Por eso el Señor Jesús había dicho, ¿y qué hay si yo quiero que Él esté? La gente pensaba que era que Juan no iba a morir, no, no era que no iba a morir, es que Él lo mandó hasta el futuro, lo mandó hasta los tiempos más allá de nosotros para que pudiera ver hacia atrás lo que estaba sucediendo. Pero este dato, mis hermanos, que está hablando de esta curiosidad histórica, lo que hace es situarnos a nosotros en un momento donde la iglesia estaba siendo acribillada, asesinada. Yo recuerdo un pastor que dijo en una oportunidad, la iglesia está muy fría, dice. Voy a predicar el Apocalipsis para que arda el fuego, para que el espíritu se vivifique. Voy a predicar el Apocalipsis para que la gente diezme, para que la gente ofrende, para asustar a la gente. Es como dije en la prédica pasada, si no me equivoco, en una película que vi, ¿Dónde está el piloto? Se llamaba, mientras el avión estaba a punto de estrellarse, porque no tenía piloto, entonces les pasaban películas a los pasajeros de aviones cayéndose. Predicar de esa manera, mis hermanos, sentarse al frente del púlpito y predicar de esa manera es como Juan estar haciendo exactamente lo mismo. Él está en prisión, los hermanos están siendo decapitados, están siendo quemados, están siendo crucificados. Era la era de Trajano, era un hombre totalmente cruel. Era un hombre que tenía ideas de castigos inimaginables. Y Juan les va a mandar el Apocalipsis para decir, mire, asústense más. No, 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 no. El Apocalipsis, el libro de revelaciones, nos trae descanso en Cristo. Eso es lo que debería de traernos. Por eso fue entregado a las iglesias y no a los incrédulos. Pablo lo dijo, las escrituras son locura para los que se pierden. Por eso el principio lógico del estudio, mis hermanos, a la hora que lo tomamos, es necesaria una lectura, una correcta interpretación para que seamos guiados por el Espíritu Santo a toda verdad, para que seamos convencidos de pecado, que nos recuerde lo que Cristo nos enseñó con el fin de adorar a Dios en tiempos difíciles. Para entender realmente la clave de lo que significa revelaciones, que es quitar el velo, no dice presentar la catástrofe, sino presentar una realidad invisible en medio del caos que es que Cristo reina. Porque el propósito del libro es traer paz, traer esperanza, traer seguridad en tiempos de aflicción. Esto es asegurarle al creyente que pese a la opresión, Jesucristo está en control. Por eso empieza diciendo que Él tiene las estrellas y Él tiene los candelabros en sus manos. Por eso desde el principio establece esta bienaventuranza de leer, oír y guardar las palabras de la profecía. Esto es una bendición no para especular, sino una bendición para enseñarnos a obedecer porque el tiempo está cercano. Nosotros no debemos de leerlo esto como si fuera un calendario humano. Debemos leer la eminencia de la venida de Cristo. En lugar de estar contando cronológicamente nuestro estudio que inició hoy y se va a extender por el tiempo que así Dios lo desee, es un estudio que tiene que estar cristocéntrico, porque el tema central de las revelaciones es Jesucristo. El tema central de la Biblia es Jesucristo. El tema central del Antiguo Testamento es Jesucristo. Él se lo dijo a los fariseos, vayan y escudriñen las escrituras, escudriñen la ley de Moisés, a los profetas y los salmos, porque ahí habla de mí. Entonces, en medio de este caos mundial, mis hermanos, el centro del estudio no es el anticristo. El centro del estudio no es el caos mundial, ese es el error. El centro del estudio es en el lenguaje simbólico que recibamos la realidad profunda que fortalezca a cada uno de los redimidos en fe
de que Cristo está presente en nuestra vida, en nuestro día a día. Las 7 iglesias de Asia Menor que estaban destinadas a desaparecer, recibieron ánimo, recibieron consuelo, recibieron firmeza en cuanto a su conducta diaria. Así que mis hermanos, lo que es, así dice el texto, lo que era, lo que es y lo que será, esto es lo que nos está ubicando a nosotros en un presente continuo para poder leerlo como lo leían antes. Así que tenemos que hacernos preguntas, ¿por qué estoy leyendo este libro? ¿Por qué estoy estudiando con este pastor? ¿Cuál es la idea por la cual me metí a esta clase? Porque estoy asustado, porque estoy esperando una guerra nuclear, que les invito a escuchar mi última prédica, Guerra Nuclear, ahí está también en el canal. Porque estoy esperando una guerra nuclear, ¿por qué estoy estudiando esto? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Estoy buscando saber quién es el anticristo o estoy buscando quién es Cristo? ¿Estoy viviendo la enseñanza para guardar la fidelidad del Cordero o estoy viviendo para aprender más del adversario? ¿Estoy permitiendo que la visión de Cristo me dé seguridad en medio de las pruebas actuales o lo que quiero es asustarme? Por eso es que vamos a tomar la perspectiva contemporánea del dossier 2050, como le puse, para poder, antes de avanzar cada semana, mis hermanos y mis hermanas, podamos explicarnos con un conjunto de documentos, con un conjunto de información, con un conjunto de evidencias, analizar los diferentes ángulos con estas herramientas sin fijar fechas, pero sí teniendo claro que cada uno de estos símbolos nos va a traer esperanza, como lo hizo en la iglesia perseguida. Nos va a traer a nosotros la idea correcta de lo que está pasando cuando los sellos, cuando las trompetas suenen, cuando las copas de la ira sean derramadas. Entonces vamos a poder ver en el código levítico cada una de las enseñanzas que nos dejó Dios para que usted y yo podamos soportar lo que está por empezar. Nosotros tenemos que entender las claves para interpretar cada uno de esos símbolos, no como propaganda política, no como control digital, no como narrativas globales de progreso, de sostenibilidad o de prosperidad, como lo está haciendo la iglesia de la Odisea en la actualidad, sino para poder entender en medio de estas guerras, en medio del Oriente, del Medio Oriente, en medio de las amenazas nucleares latentes que se ven ahí, en medio de estos reacomodos que está haciendo los imperios modernos como China, como Rusia, como Estados Unidos, en medio de estas guerras que se están desatando, como la guerra de Irán, Israel, como el acecho hacia Venezuela, entender en medio de esto, mis hermanos, que en medio de la construcción de esta globalización forzada, de este entronamiento que se le va a dar al anticristo, debemos de recordar que no fue escrito para asustar a nadie, sino para afirmar la soberanía de Jesucristo. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que encontrar. La historia completa de la humanidad está en las manos de Jesucristo, no en las manos de ningún político, no en las manos de ningún imperio, no en las manos de ningún sistema económico. Y aunque Dios nos permita lograr identificar a los actores que van a cumplir este plan o este drama profético, el Apocalipsis es un manual de esperanza en tiempos difíciles. No es un guión de terror, no es una película de terror. Cada uno de los versículos que vamos a estudiar nos va a invitar a confiar, a perseverar, a obedecer, entendiendo que ya Jesucristo venció. Esta es mi introducción de hoy. De esta manera les estoy invitando a que viajen conmigo durante cada semana, durante cada clase y escribamos este libro Apocalipsis 2050 juntos, profundizándonos totalmente para ver al Señor Jesucristo en cada momento, en cada instante. Porque esa fue la tarea que el Señor nos dejó. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí.
Eso fue lo que el Señor nos dejó. Dejó esto. Vamos a charlar un rato alrededor de esto. Y nos vemos, si Dios lo permite, el viernes para empezar a estudiar la revelación con propósito. Estaremos estudiando los textos, estaremos viendo notas pastorales, estaremos analizando la parte histórica y estaremos tomando el dossier 2050 para descodificar y poder entender el tiempo en el cual estamos viviendo nosotros. Eso es lo que Dios puso en mi corazón. No es un estudio tradicional del Apocalipsis. Si quieren un estudio del Apocalipsis, ahí lo tengo. Pueden irlo a buscar, pero si quieren un estudio profundo, un estudio que vaya más allá de la interpretación humana, este es el lugar y esta es la clase a la cual les estoy invitando. Así que muchas gracias, mis hermanos, por acompañarme. A los que están en YouTube, les digo, voy a dejar de grabar y me quedo con la clase aquí en vivo para que hablemos alrededor de este tema. Y ya casi saludo a los que han entrado después de que inicié. Dejo de grabar en este momento.